Buenas noches. Que el Dios les pueda bendecir de manera abundante a cada uno. Estamos contentos porque hoy nos reunimos acá, como cada noche, para invocar el nombre del Señor y para recibir palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso? Vamos a orar, vamos a ponernos en pie. Hay varias peticiones de oración esta noche. Yo sé que ya han orado. Se me viene aquí a la mente la mamá de Cándido. Cándido ha pedido oración por su mamá. Y hay varias peticiones en Facebook también que están pidiendo oración. Y vamos a orar por las peticiones que están en Facebook. Si alguno esta noche también quiere pedir oración por sanidad, vamos a orar esta noche por oración por sanidad, para que Dios pueda en su misericordia mostrar su favor para nosotros brindando sanidad. ¿Cuántos quieren ser sanos? Dios es poderoso, para Él no hay nada imposible. Dice la Biblia que si nosotros creemos con fe, Dios puede hacer lo demás. Creer significa confiar en la voluntad de Dios. Si Él quiere, puedo ser sanado, ¿sí o no? Y si Él tiene otro plan, pues el plan de Dios es mejor. Hemos visto eso a lo largo de esta semana. Así que si hay alguna persona esta noche que considera que necesita sanidad o conoce a alguien que necesita sanidad, vamos a orar de una forma especial. ¿Qué les parece si pasan al frente aquellos que necesitan sanidad? Que quieren pedir al Señor: Señor, sana mi dolencia, sana este problema. Solamente tú sabes el problema que yo tengo, solamente tú sabes el problema de mi padre o de mi madre, de mi hijo, de mi hija. De repente está hospitalizada alguna persona que amas con mucho corazón. Vamos a orar por esa persona. No tienes que decir los nombres, Dios conoce los nombres. Así como la Biblia habla de que vos conocías a Ruth, su historia, también Dios conoce nuestra historia. Vamos a orar. Padre, esta noche queremos empezar orando, clamando a ti en el nombre de Jesús, para que tu misericordia sea mostrada hacia cada uno de nosotros, Señor. No somos dignos que tú, Señor, escuches siquiera nuestra oración. Sin embargo, en tu misericordia nos escuchas porque te complaces en atender cada clamor de tus hijos. Y aquí están, Señor, tus hijos clamando por sanidad. Sanidad del corazón, sanidad de la mente, sanidad del cuerpo. Permite que tu Espíritu Santo brinde, Señor, ese milagro que cada uno necesita esta noche. Están pidiendo por sus padres, por sus madres, por sus hijos, por sus hijas, por ese amigo, por esa amiga que necesita un milagro, Señor. Padre, solamente tú tienes palabras de vida eterna, y el mayor milagro que tú quieres obrar en el corazón de cada uno de nosotros es implantar tu naturaleza, implantar tu imagen en nuestras vidas. Obra en nosotros el querer como el poder por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Estamos llegando a la cuarta noche de nuestras conferencias titulada De la amargura a la esperanza. Y aquellos que nos están siguiendo a través del Facebook, queremos saludarles. Tengo algunos nombres acá. No queremos pasar por alto a algunas personas que están siguiendo la transmisión. Me mencionan que hay varios acá. Dora Garay, ella nos está escuchando desde Baja California, México. Saludos hasta México, ¿verdad que sí? También Alexander Calero nos escucha desde Miami. Y hay varias otras personas. Clemenson Santana, Petrona Lira, Lourdes Méndez está pidiendo oración, ya oramos por usted. Y también Gabriela Díaz, son los nombres que tengo por acá. Algunos van a ir apareciendo más adelante a medida que el programa avance. Vamos a abrir la palabra del Señor. Ruth. Ayer vimos el bálsamo del cielo, cómo Booz le dio mensaje de esperanza y de consuelo a una muchacha moabita que era reconocida por ser moabita.
Cuando le hablaron a voz de Ruth, le dijeron Ruth la Moabita. Ya sabían su historia, ya sabían de dónde provenía. Y Booz no le puso mente a la historia de Ruth, sino que le puso mente, su enfoque se centró en la experiencia de esta muchacha, de cómo ella había dejado el pueblo anterior, había dejado los dioses y se había unido, en este caso, a Noemí para ser fiel al Dios de Noemí y al pueblo de Noemí. Y eso lo estudiamos anoche. Vamos a leer donde quedamos ayer. Leamos el versículo 11, capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Booz le respondió: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra de donde naciste para venir a un pueblo que no conocías. Que Jehová te recompense por ello y que recibas tu premio de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas te has venido a refugiar. Alabado sea el nombre del Señor. Booz le dice a Ruth: mira, yo sé que te has venido a refugiar bajo los brazos de Dios. Cuando la Biblia habla las alas de Dios, la Biblia usa metáforas. Y esa metáfora, ¿se acuerdan que la Biblia dice que Jesús, hablando de su pueblo, cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a quienes? A sus pollitos. La Biblia nos habla de metáfora. Dios habla en lenguaje humano. Y Booz, sabiendo eso, dice que Ruth se vino a refugiar bajo las alas de Dios, es decir, bajo los brazos de Dios. El que habita bajo la sombra del Altísimo, como dice la palabra de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos creen esa promesa? Esa es una promesa real. En los momentos de crisis, en los momentos difíciles, el Salmo 91 nos habla de un grupo de personas azotado, de un grupo de personas que ve caer 1000 a un lado y 10,000 al otro lado, pero ese grupo de personas, como habita bajo la sombra del Altísimo, dice la palabra del Señor, mas a ti no llegará. Alabado sea el Señor. Has venido a refugiarte bajo las alas de Dios, bajo los brazos de Dios. Yo conozco quién tú eres. Renunciaste a tus dioses, renunciaste a tu pueblo para estar aquí. Jehová te premie, Jehová te recompense. La pregunta que hicimos anoche es: ¿cómo? ¿De qué manera Dios va a recompensar? ¿Cuál es el premio que Dios le da a sus hijos? En una ocasión, Jesús dice que nosotros debemos de dejar padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, por causa de su nombre, y si no lo hacemos, no somos dignos de Él. Y a veces suena un poco complejo entender las palabras de Jesús en el sentido: ¿cómo voy a dejar a mi padre? ¿Cómo voy a dejar a mi madre? ¿Cómo voy a dejar a mis hijos? ¿Será que Dios quiere que sea un mal padre? ¿Será que Dios quiere que sea un mal hijo? ¿Será que Dios quiere que sea un mal esposo, una mala esposa? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice: si alguno quiere venir en pos de mí, debe dejar esto, aquello y todo lo demás? ¿A qué se refiere el Señor? Específicamente se refiere a lo que hizo Ruth. Por amor de Dios, por amor al pueblo de Dios, por amor a los principios del reino de Dios, Ruth tuvo que dejar sus dioses, Ruth tuvo que dejar a sus padres, porque si ella hubiera sido una niña obediente a sus padres y a los dioses de sus padres, Ruth hubiera perecido, Ruth hubiera fracasado, Ruth no hubiera sido registrada en el registro, valga la redundancia, bíblico. Ruth hubiera sido alguien que existió pero nunca se supo de ella. Hubiera sido alguien que pasó nada más, que nació, creció y murió. Nosotros los seres humanos somos más que un ciclo de vida. En biología, en las ciencias naturales se estudia que el ser humano nace, crece, se reproduce y por último, ¿qué pasa? Muere. Pero nosotros somos más que eso. Si solamente existiéramos en este planeta de manera temporal para nacer, crecer, reproducirnos y morir, la vida no tiene sentido. Dios tiene un plan mucho más superior y más perfecto que nacer, crecer, reproducirse y morir. Dios quiere que tú y yo vivamos para siempre. Ese fue el plan de Dios, el plan original de Dios. El plan de Dios es que usted y yo seamos habitantes del reino celestial. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Estamos aquí de forma temporal.
Este planeta no es nuestro hogar. Este planeta no es nuestra morada. Somos habitantes del reino de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? No somos cualquier persona. Dice la Biblia, estamos en el mundo, pero no somos ¿de qué? No somos del mundo. Porque el plan de Dios es superior. Ruth tuvo que dejar todo aquello para poder alcanzar un premio. La pregunta es, ¿cuál es el premio? Versículo siguiente. Versículo 13 ahora. Ella le dijo, noten qué es lo que Ruth responde. Ella le dijo, Señor mío, me has mostrado en primer lugar, me has mostrado qué cosa, dice la Biblia. Me has mostrado, ¿cómo dice? Tu favor. Lo primero que Ruth mira en cuanto a la experiencia con vos es el favor. Me has mostrado tu favor. A eso la Biblia le llama, en otras palabras, gracia. Me has mostrado tu favor, me has mostrado tu gracia. Por eso previamente ella dice, he hallado gracia delante de tus ojos, me has mostrado tu favor. Ahora pues, dice la palabra del Señor, ninguna condenación hay para aquellos que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Antes de estar con Cristo, antes de encontrarte con el Señor, estábamos bajo condenación. Noten cómo dice el libro de San Juan. No pierdan Ruth porque volveremos acá. Pero vayamos al libro de San Juan, por favor. San Juan, el capítulo 3, un texto muy conocido por la mayoría de los cristianos. San Juan, capítulo 3. Noten cómo dice San Juan, el capítulo 3. San Juan, el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga, como dice la Biblia, vida eterna. Pero no nos quedemos allí. Miren cómo dice el versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Noten que dice la palabra del Señor. Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Dios nos da la facultad de poder creer. Incluso creer no es de tu parte, no es de mi parte. Creer no es humano, creer es divino. ¿Por qué? Porque la fe misma es un don de Dios. Dice la Biblia, por gracia soy salvo, si esto por medio de la fe, y aún esto es un don del Señor. Si tú y yo creemos, lo creemos no porque realmente eso nazca en nuestro corazón, sino porque es fruto de la obra del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Creemos, alabamos al Señor por eso. Pero el versículo dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado. Pero, aunque Dios vino y envió a su Hijo para liberación y para salvación, el versículo 18 dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, como dice la Biblia, ya ha sido condenado. En otras palabras, si usted y yo no creemos, no tenemos que esperar el fin del mundo para saber si nos salvamos o nos perdemos. Si usted y yo no creemos, hoy ya tenemos condenación. ¿Me están escuchando? Si usted y yo no creemos, no tenemos que pasar 10, 20, 30 años esperando qué va a ocurrir en el fin del mundo. Ya hoy, según lo dice la Biblia, ya está condenado porque no creíste. Pero, así como no tenemos que esperar para saber si nos perdemos o nos salvamos, si usted y yo hoy creemos, no tenemos que esperar 20, 30, 40 años más para saber qué va a pasar con nosotros. Si hoy creemos, tenemos la seguridad de que recibiremos vida eterna. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Y es eso lo que Ruth está experimentando. Me has mostrado tu favor. Yo era una moabita, y como moabita estaba condenada a muerte. No iba a poder entrar en esta tierra, en este pueblo, en este grupo, en esta familia, ni en la 10ª generación, nunca. Pero como he creído, como he decidido echar mi suerte con Dios, he decidido andar por el camino de Dios, me has mostrado tu favor. Lo primero que Dios hace contigo para poder
recompensarte es mostrar su gracia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? En Cristo Jesús se muestra el poder de Dios, la gracia de Dios. En la cruz del Calvario, cuando Jesús fue crucificado, dice la Biblia que Él estuvo entre el cielo y la tierra para poder con una mano sostener el brazo del Omnipotente y con la otra mano sostener el brazo del débil pecador. Jesús es el sumo pontífice. La Biblia habla que Jesús es el sumo sacerdote. La expresión sumo sacerdote en la Biblia es sumo pontífice. El sumo pontífice significa en el lenguaje original constructor de puentes. ¿Por qué la Biblia habla que Jesús es un constructor de puentes? Porque teníamos que pasar de un lado hacia otro. Había un gran abismo entre el cielo y la tierra, pero Cristo es el constructor de puentes. Alabado sea el Señor. Cristo es el puente que une el cielo con la tierra. Cristo es el puente que une el reino terrenal con el reino celestial. Cristo es el puente que une tu experiencia con la experiencia de Dios. Cristo es el puente que te puede llevar a la vida eterna, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Él es el puente verdadero. En una ocasión, cuando le hablaron a Natanael que había llegado el Mesías, que había llegado el Salvador del mundo, Felipe le dice: hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés y los profetas, a Jesús, el hijo de José. ¿Por qué Felipe dice a Jesús, el hijo de José, y no dijo a Jesús, el hijo de Dios? ¿Saben por qué? Porque Felipe no tenía completa credibilidad en la persona de Jesucristo. A veces pensamos que el incrédulo de los 12 era Tomás, pero cuando usted lee los evangelios se va a dar cuenta que el incrédulo de los 12 no era Tomás, sino que el incrédulo de los 12 era Felipe. Lea los evangelios y se va a dar cuenta de eso. Hemos encontrado a aquel que escribieron Moisés y los profetas, a Jesús, el hijo de José. No dijo el hijo de Dios, dijo el hijo de José. La expresión hijo de Dios es una expresión mesiánica, pero Felipe no creía y ya era discípulo. Muchos somos discípulos y no creemos completamente. Muchos estamos bautizados y nos falta creer completamente. Muchos estamos en la iglesia y necesitamos todavía tocar el borde del manto de Jesús con la fe de aquella mujer. El hecho de ser bautizados no evidencia que tú y yo seamos hombres y mujeres de fe. El hecho de ser bautizados no evidencia que tú y yo estamos por el camino del crecimiento cristiano. Dice la Biblia que piensa que está firme. Dice la Biblia, ¿qué cosa? Mire que no caiga. A veces basamos nuestra seguridad en el bautismo. El bautismo es parte del proceso, pero no es la meta. La meta es un día ver a Cristo cara a cara. Esa es la meta. Hemos encontrado a aquel que escribió Moisés y los profetas, a Jesús, el hijo de José. Y viene Natanael y responde: de Nazaret puede salir algo bueno. Ven y ve, le dice Felipe. Y van los dos. Cuando los dos van acercándose a Jesús, esto usted lo puede encontrar hoy en su casa. Cuando llega a su casa, lea Juan capítulo 1, ahí lo va a encontrar. Cuando ellos dos van caminando hacia Jesús, viniendo Natanael y Felipe juntos, caminando hacia Jesús, Jesús le dice a los discípulos: este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Hablando de Natanael. Y viene Natanael y le dice: Señor, ¿de dónde me conoces? Y viene Jesús y le dice: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Yo te miré antes que este hombre te llamara, yo te estaba viendo. ¿Saben qué estaba haciendo Natanael? Natanael estaba pensando en la venida del Mesías. Natanael estaba pensando en el cumplimiento de las profecías. Natanael estaba decidiendo, pensando qué decidir con su vida. Y aquellos que quieren decidir en pro de su vida eterna, dice la Biblia que también Jesús los ve. ¿Cuántos creen esa promesa? Si estás pensando qué hacer en tu vida, si estás pensando en tomar decisiones en beneficio de tu salvación y en la salvación de tus familiares, de tu esposa o de tus hijos, dice la Biblia: yo te vi, cuando estaba sentado yo te vi, yo te conozco, yo estoy escuchando todo lo que piensas. Dice la Biblia que Él lee nuestros pensamientos. Ustedes me están oyendo las palabras y están pensando. Esos pensamientos Jesús los está leyendo. Cuando estaba sentado debajo de la higuera, yo te vi. ¿Y saben qué dice Natanael? ¿Saben qué dijo Natanael? Señor mío y Dios mío. Jesús le dice: porque te he dicho estas cosas, ¿crees?
de aquí en adelante cosas mayores que estas verás. ¿Cuántos creen esa promesa, hermano? Cosas mayores que estas verás. Verás el cielo abierto y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Jesús está diciendo, yo soy aquella escalera que miró Jacob en aquel sueño. Jesús es la escalera que une al cielo con la tierra. Jesús es la escalera por donde descienden los ángeles trayendo bendición y suben los ángeles llevando las oraciones de los hijos de Dios. Él es la escalera que conecta al cielo con la tierra, y esa escalera está aquí esta noche. Está conectando tu vida con la vida de Dios. Está conectando esta reunión con una experiencia espiritual. Ustedes no lo ven, pero hay ángeles en este lugar. Y esos ángeles están allí a tu lado. Mientras la palabra de Dios se está abriendo y hablando, hay ángeles que están trabajando en tu corazón. Los que no creen, los que no participan de las cosas, dice la Biblia, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque las ha de discernir espiritualmente. Aquellas personas que no saben nada de Dios, dicen, no, pues allá te lavan el cerebro. Yo escuché el mensaje de Dios a la edad de 14 años, muy joven, yo recibí la palabra del Señor. En mi vida tenía otros planes, tenía otros proyectos, otras metas, pero muy joven, a la edad de 14 años, yo escuché el mensaje de Dios. Y aunque comencé a estudiar la Biblia, yo recuerdo que no tenía ningún plan, en lo absoluto, no tenía ningún plan de bautizarme o de entrar a alguna iglesia. Eso no era para mí. Pero cuando comencé a estudiar la Biblia, me di cuenta de la persona que Jesús es, cómo Él me ama, cómo Él me alcanzó, cómo Él me perdonó, cómo Él perdona mis pecados, cómo a pesar de mis errores Él me recibe. Comprendí, así como Ruth, el favor de Dios, la maravillosa gracia de Dios. Y comencé a conocer la iglesia, el mensaje de la iglesia, el mensaje distintivo de la iglesia. Entendí que el día de reposo verdadero, según la Escritura, era el sábado. Yo estudiaba en un colegio bautista. Y en ese colegio bautista fui a mi profesor de Biblia, un hombre muy estudioso de la palabra del Señor, y le dije yo, profesor, mire, yo tengo que hablar algo con usted. Solo que a la hora que fui a hablar con él, yo había hablado con varios amigos de clase del segundo año, y comencé a hablar con mis amigos. Fíjense que yo estoy confundido, le dije yo a ellos. He leído que el sábado es el día del Señor y no el domingo. Estoy confundido. Y ellos me dijeron, no, si es el domingo. No, pero la Biblia dice que es sábado. No, pero es el domingo, me dijeron ellos. Entonces le digo, vamos a hablar con mi profesor de Biblia. Y fuimos a hablar con mi profesor de Biblia. Y cuando fuimos a hablar con el profesor de Biblia me dijo lo siguiente, a mí, que yo estaba haciendo la pregunta, y a los amigos que me estaban acompañando. Me dice, Roberto, eso dice la Biblia, pero nosotros creemos que es el domingo. Pero profesor, pero si la Biblia dice que es sábado, ¿por qué usted enseña que es el domingo? Es que la iglesia enseña que es el domingo porque ese día Jesús resucitó. Sí, pero la Biblia dice que él no vino a hacer ningún cambio. ¿Y saben qué me dijo? No sigas preguntando, te bajo punto. Y ahí me tuve que callar. ¿A quién le gusta que le bajen punto? No sigas preguntando, te bajo punto. Ahí me tuve que callar. Y pasó el tiempo. Eso fue cuando estaba en segundo año. Cuando yo pasé al tercer año, estudié en otro colegio y seguía con ese pensamiento, el sábado es el día del Señor. Y aparte de eso, otras verdades como la venida literal de Cristo, una venida inminente, gloriosa, majestuosa, la verdad del estado de los muertos, que cuando una persona muere no es que inmediatamente vaya al cielo o que inmediatamente vaya al infierno. La verdad del juicio, que ya estamos nosotros en medio de un juicio, y ese juicio no es para condenación, sino que es para salvación. ¿Cuántos creen eso, hermano? O sea, todas esas verdades en una mente analítica de un muchacho de 14 años, viendo, pensando qué decidir con su vida. Y yo sabiendo la verdad, yo no me decidía. Me costaba, así como a algunos de ustedes les cuesta tomar una decisión por eso. Hasta que un día llegó un hermano llamado Manuel. Y ese hermano se sentó en la sala donde yo vivía y me dice, mira Roberto, ¿por qué no quieres tomar tu decisión? Yo ya había comprendido la verdad, ya había sabido del favor de Dios, del consuelo de Dios. ¿Por qué no quieres tomar tu decisión? Y yo le dije dos cosas. Número uno, le dije yo, tengo miedo de fallar.
Tengo miedo de fallar. ¿A cuánto les ha dado miedo de fallar? Eso, yo creo que eso es general. Tengo miedo de fallar. Yo no quiero fracasar. ¿Saben por qué? Porque Dios no nos creó para fracasar. Dios nos creó para triunfar. Es por eso que muchas veces tenemos miedo al fracaso. Tengo miedo de fallar, número uno. Y número dos, le dije yo, mis padres no están de acuerdo. Mis padres no están de acuerdo. Tenía 14 años. Mis padres no iban a estar de acuerdo que yo hiciera algo que no iba de acuerdo a los intereses de ellos, más que todo mi papá, porque mi mamá no me decía nada. Mis padres no están de acuerdo. Y él me dijo algo que les voy a compartir a cada uno de los que están acá. Noten qué me dijo él. Deuteronomio, me citó un texto de la Biblia. Deuteronomio capítulo 30. Abran la escritura, por favor. Deuteronomio, el capítulo 30. Deuteronomio, el capítulo 30. ¿Lo tienen? Deuteronomio, el capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Dice ahí la palabra del Señor. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que Dios quiere que escojamos, hermanos? La vida. Escoge pues la vida, ¿para qué? Para que vivas, ¿quiénes? Tú y tus descendientes. Me dice Manuel, mira Roberto, sé que tienes miedo, yo también lo tuve, pero la Biblia dice, yo pongo delante de ti dos caminos, dos opciones, nada más. Vida, muerte, bendición a maldición. Me preguntó, ¿qué tú quieres? ¿Qué escoges? Yo le pregunto a usted esta noche, Dios te da a escoger entre la vida y la muerte, ¿qué va a escoger usted? La vida. Dios te da a escoger entre la bendición y la maldición. ¿Qué vas a escoger? La bendición. Y saben, Dios mismo nos invita a escoger la vida, a escoger la bendición. Dice Él, escoge pues la vida. Nos da la oportunidad de elegir. ¿Saben por qué? Porque Dios no obliga a nadie. Nadie te obliga a hacer algo que tú no quieras hacer. Dios no obliga a nadie. Escoge pues la vida. Dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿y qué dice? Y abre la puerta. ¿Por qué Él no abre la puerta? Porque tú debes abrir la puerta. Tú debes decidir. Tú debes elegir. Si alguno abre la puerta y me permite entrar, entonces yo cenaré con Él y Él conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, elige pues la vida, para que vivas tú y quienes vivan también, tus descendientes. Me dijo lo siguiente, Manuel, si tus padres no quieren, déjalos a ellos. Si tus hermanos no quieren, déjalos a ellos. Yo te digo esta noche, si tu cónyuge no quiere, déjalo a él, que él decida, pero decide tú, para que vivas tú y también vivas tus descendientes. ¿Cuántos creen en la promesa del Señor? Lo primero que Ruth recibió fue el favor de Dios, la gracia de Dios. Y ella debió elegir esa gracia maravillosa. Lo segundo, volvamos a Ruth. Ruth capítulo 2, siempre el versículo 13. Ella le dijo, Señor mío, me has mostrado tu favor. Número 1. Lo siguiente que le mostró Booz a Ruth, ¿qué fue? Me has mostrado tu favor y me has, ¿cómo dice la Biblia? Consolado. Yo no sé qué versión estamos leyendo, si ahí dice consolado, me has consolado. ¿Saben qué recibió Ruth? Consuelo. ¿Por qué recibió Ruth consuelo? Porque era una muchacha que aunque estaba en Belén, aunque estaba trabajando todo el día, recuerden que todo esto aconteció en el primer día de trabajo. Fue en el momento cuando se encontró Ruth con Booz y los sirvientes de Booz. Todo esto sucedió en el primer día de trabajo. Esa muchacha no tenía nada en las manos, había trabajado todo el día, no había comido. ¿Y por qué digo que no había comido? Ya lo vamos a leer a continuación. No había comido, y aún con todo, dice la Biblia, que Él le muestra el favor, le da consolación, la consuela. Dios lo que hace es darte consuelo, darte palabras de aliento, darte palabras de ánimo, reconstruir tu interior. Primero Dios obra desde el interior para mostrarse en el exterior. Los seres humanos somos distintos, queremos aparentar algo que no somos. Los seres humanos somos distintos porque nos enfocamos en lo externo nada más.
Y ustedes pueden ver eso en las redes sociales. Aparentemente todo está bien. Un selfie muestra una sonrisa, un rostro agradable, un lugar bonito, todo bonito, un selfie, pero no muestra la realidad de la condición de las personas. Eso es el engaño muchas veces de las redes sociales. Y muchas veces nosotros vivimos también de esa manera. Por fuera todo está bien. ¿Cómo te va? Bien. Pero no, nadie sabe cómo está allí el interior. Nadie sabe las luchas que estamos llevando. Nadie sabe los problemas que estamos cargando. Nadie conoce realmente cómo está tu corazón. Pero Dios trabaja a lo inverso. Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dame, hijo mío, tu corazón. Lo primero que yo quiero sanar es tu corazón. Sí, tu cuerpo también, pero lo primero que yo quiero sanar es tu corazón. Aquel hombre que entró a la casa por el techo, ¿se acuerdan ustedes que la casa estaba llena? Y la Biblia dice que no había un lugar por donde entrar. Y los 4 amigos de aquel paralítico, ¿qué hicieron? Subieron a la casa, quitaron el techo y bajaron al hombre por el techo. Lo primero que Jesús hizo fue decirle a la persona enferma: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué no lo sanó primariamente? ¿Por qué no le dijo levántate primeramente? Porque lo que más necesitaba ese hombre era sanidad del alma. Lo que más necesitaba ese hombre era el perdón de sus pecados. De paso, era por sus pecados que ese hombre estaba paralítico. ¿Por qué muchas veces nos va mal en la vida? Porque cargamos errores espirituales, cargamos pecados que no hemos confesado al Señor. Estamos yendo por caminos equivocados, y esos caminos equivocados hacemos cosas equivocadas, llevamos la contraria al Señor, y al llevar la contraria al Señor nos va mal en la vida. Al poco tiempo nos enfermamos, al poco tiempo tenemos problemas en el matrimonio, al poco tiempo tenemos problemas con los hijos, al poco tiempo perdemos inclusive el trabajo porque hemos tomado malas decisiones. Lo primero que Dios hace es sanar el alma, sanar tu espíritu. Tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos quieren recibir ese perdón esta noche? Lo primero que Dios hace es perdonarte, consolarte, liberarte. Y después, dice la Biblia, levántate. Ya estás perdonado, levántate. Toma esa camilla y ándate para tu casa. Alabado sea el Señor. Lo primero que Dios hace es perdonarte, y después viene lo demás. ¿Qué dice la Biblia? Buscar primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y después ¿qué vendrá? Todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Creemos o no esa promesa, hermanos? Pero muchas veces nos cuesta hacerlo. Queremos solucionar nuestros problemas solos. Queremos arreglar nuestra vida solos. Queremos quitarnos el nudo. Yo no sé si en algún momento usted a su hijo le ha dicho alguna vez: papá, quítame este nudo, no puedo soltar este nudo. ¿Por qué? Porque el niño, queriendo soltar o amarrar el zapato, no pudiendo hacerlo, se hizo un gran nudo. Y usted le dice: muchacho, pero ¿cómo hiciste este gran nudo? El niño no puede soltar el nudo, porque no tiene la capacidad, sus manitos, sus deditos son frágiles, él no puede, él solo no puede. Por eso viene al padre que le dice: papá, ayúdame a soltar el nudo. Y viene el papá y comienza: ¿cómo voy a decirle a mi hijo que no puedo soltar el nudo? Yo sí puedo soltar el nudo. ¿Cómo voy a decirle no voy a poder soltar el nudo? ¿Cuántos creen que Dios todo lo puede, hermano? Dios puede soltar el nudo de tu vida. No importa cuál sea, no importa cuántos sean. Muchas veces queremos soltar los nudos de nuestros zapatos, queremos soltar los problemas, arreglar nuestra situación y después venir a Jesús. Eso es imposible. Si tú y yo podemos arreglar nuestra vida, ¿para qué necesitamos de Dios? ¿Para qué buscamos a Dios? Si podemos solos. Pero como no podemos, estamos a tiempo para buscar al Señor. Dios sí puede. ¿Cuántos creen eso? Me has consolado, dice Ruth. Siguiente. Después que Ruth le dice: me has consolado, después que Ruth le dice: me has mostrado tu favor, noten que dice: has hablado al corazón de tu sierva. Bueno, ya esto ya lo mencioné. Has hablado al corazón de tu sierva. Dios te habla a tu interior. Aunque no soy ni siquiera como una de tus criadas. Y para ir terminando les menciono lo que dice el versículo siguiente. Noten que dice el versículo 14, a la hora de comer. ¿Cuánto había comido Ruth ese día? ¿Cuánto había comido Ruth ese día? ¿Se acuerdan?
¿Cuánto? Nada. El estómago estaba vacío, pero aún vacío estaba trabajando. El estómago estaba vacío, pero aún vacío estaba recogiendo espigas, más que los demás, más que los israelitas. Ella estaba recogiendo espigas. ¿Saben por qué? Porque allí en casa le esperaba una ancianita que ella amaba mucho. Y por eso estaba recogiendo más y más y más, aún con el estómago vacío. Dios sabe las luchas que nosotros tenemos. ¿Saben qué está diciendo la Biblia? Que Dios se interesa aún por nuestras necesidades físicas. Dios sabe las cosas que tú y yo necesitamos. Dios sabe si tú y yo tenemos o no tenemos trabajo. Dios sabe si tú y yo tenemos o no tenemos dinero. Dios sabe si tú y yo tenemos o no tenemos que comer. Dios todo lo sabe. A veces uno se desespera, dice, qué barbaridad, qué miseria de vida la que estoy viviendo, la misma ropa, los mismos zapatos, el mismo pan de cada día, frijol en la mañana, bueno, los frijoles están caros, ¿verdad? Comer frijoles es un lujo ahora. Frijol en la mañana, frijol al mediodía, arroz y frijol, todo el tiempo frijoles. ¿Ustedes se imaginan que hubiera existido el gallo pinto en los días del Señor? ¿Cuál fue la oración del Padre Nuestro? ¿Se acuerdan? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más dice? Venga hoy tu reino. ¿Qué más dice? Hágase, Señor, tu voluntad en el cielo como también en la tierra. ¿Qué más dice? Danos hoy el cordero de cada día. Así dice, ¿verdad? ¿Por qué no dice cordero? Porque en aquel tiempo se comía mucho cordero. ¿Por qué no dice cordero? Danos hoy la gallina de cada día. Ustedes se imaginan si dijera el Señor, danos hoy la gallina de cada día. ¿Por qué dice el Señor? ¿Por qué no dice el Señor, danos hoy el pescado de cada día? Porque eso eran comida que había en aquel tiempo. ¿Por qué solamente dice el Señor, danos hoy el pan de cada día? ¿Por qué? Porque la gente pobre, lo mínimo que podía tener era pan. Podía faltar cordero, podía faltar gallina, podía faltar pescado, pero no podía faltar pan. Por eso dice el Señor, danos hoy el pan de cada día. En otras palabras, no importa que haya pan solamente, si hay pan, alabado sea el nombre de Dios. El Señor se interesa por tus necesidades físicas. Y Dios sabía que Ruth ese día no había comido. Por eso vos lo que haces es invitarla a comer, y con esto termino. Noten cómo dice el versículo 14. A la hora de comer vos le dice, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Se sentó ella junto a los segadores y él le dio del guiso. Comió hasta quedar como. Hasta quedar como. Barriga llena, corazón, como dice. Esa mujer era una mujer feliz. Ese día Ruth salió con la esperanza de hacer algo en la vida. No sabía para dónde agarrar. Era una extraña, era una extranjera. Ese día solamente salió con la motivación. Ese día salió con las manos vacías, pero tenía la seguridad de que el Dios de Noemí le iba a bendecir. Y se encontró providencialmente en el campo de Booz, y Booz la animó, la consoló, le abrió el corazón, y al final del día le dice, ven muchacha, siéntate a comer. Y habiendo comido el pan del guiso, dice la Biblia que quedó satisfecha, comió como aquella trabajadora, como aquel trabajador que después de haber trabajado todo un día, llega a su casa cansado, llega a su casa dolorido, llega a su casa soleado, pero llega a su casa porque sabe que en la casa hay pan, hay comida. Ese frijol y ese arroz, esa tortilla bien calentitos en el estómago ingerido, da satisfacción. Esa era la satisfacción que estaba en el corazón de esta muchacha. ¿Qué importa ahora? Había comido, pero no se olvidó de quién. No se olvidó de quién. De su suegra, de Noemí. ¿Saben qué hizo ella? Noten qué dice la Biblia. Comió hasta saciarse, y aún, ¿qué dice? ¿Por qué dice la Biblia que dejó un poquito? Para llevarle a la casa. Las bendiciones que Dios te da, te las da también para bendecir a otros. ¿Tú has recibido bendición cada noche en este lugar, sí o no? Compártela para otros.
La bendición que Dios te da, te las da para que tú puedas ser bendición para otros. Cuando se levantó para seguir espigando, noten, comió y volvió a trabajar. Cuando se levantó para seguir espigando, dice la Biblia, vos ordenó a los criados que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergüencen. Dejaréis también caer para ella algo de los manojos, dejadlo que ella recoja todo y no la reprendan. Y noten cómo dice la palabra, espigó pues en el campo hasta la noche, y cuando desgranó lo que había recogido, era como un efa de cebada. ¿Saben qué significa eso? Hablando en medidas de cantidad, era como 22 litros. Normalmente lo que un segador recogía eran 15 litros. Ella había recogido 22 litros de cebada. Era una muchacha trabajadora, lo llevó a la casa y le dio de comer a Noemí. ¿Y saben qué ocurrió después? No se pierdan el día de mañana. El día de mañana estaremos hablando un tema muy importante acerca de de qué manera la recibió Noemí y de qué manera vemos que esta muchacha llega con las manos llenas. Por eso esta noche vamos a orar y vamos a clamar al Señor para que Dios pueda obrar en nuestro favor, especialmente en aquellas personas que necesitan que Dios se muestre en sus necesidades particulares. Yo no sé, pero quizá usted tiene problemas en el trabajo. Quizá usted no tiene trabajo y quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero conseguir un buen trabajo, yo quiero mejorar mi trabajo. Yo quiero conseguir un buen trabajo para tener el pan de cada día. Así como tu palabra dice, el pan nuestro de cada día no lo hoy, usted quiere conseguir un mejor trabajo. O yo no sé qué cosa usted necesita, pero aquellas cosas que usted necesita, usted puede clamar al Señor. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos creen esa promesa?